Bien, muchas gracias por las presentaciones, por la introducción, por situar el contexto internacional en el que mucho de las investigaciones que nosotros hacemos se desarrollan y que se benefician precisamente. De la misma manera en que la presentación que voy a hacer hoy día la he cambiado varias veces, el equipo de Carlos es testigo, porque cada vez que escucho a alguien hablar y presentar una perspectiva de disciplinas muy diferentes a la mía, se me ocurre algo que sería interesante de combinar, de interactuar, y eso que ni siquiera vine en el ferry, porque la última vez vine en el ferry y ahí sí que hubiesen habido más iteraciones, simplemente por el placer que implica un multiperspectivismo. Y para mí eso es muy importante. Yo soy psicólogo clínico, soy parte de un centro que es como un CHIC, pero de salud mental, que es un Instituto Milenio, y yo tengo un laboratorio donde estudiamos psicopatología básica, desarrollamos tratamientos innovadores para ser implementados en el servicio público, desarrollamos tecnología para uso global, para hacer mejor detección de casos en Chile, en Kosovo, en Tanzania, y siempre pensando en psicopatología, tratamiento, identificación, algo muy clínico, y esto es una espectacular oportunidad para mí para pensar las cosas desde una lupa muy distinta. Y lo que nosotros hacemos en nuestro instituto es hacer investigación en salud mental y tenemos un modelo científico que nos orienta, así como la 3H o como distintos modelos que se han hablado mucho en esta conferencia, y que es básicamente entender mecanismos psicológicos y neurobiológicos que transfieren determinantes globales o locales, sociales y ambientales a través del ciclo vital y producen, transfieren, traducen estos determinantes en desenlaces de bienestar y salud mental. Nos interesan esos tipos de mecanismos, ¿sí? Eso es lo que hacemos en nuestro instituto. Estas son nuestras líneas de investigación. Y lo que yo pensaba hacer hoy día, y he cambiado varias cosas para ser responsivo a algunas ideas que se han presentado en esta conferencia, es, y esto publicamos mucho, tenemos mucha información sobre procesos de etiopatogénesis, sobre dominios funcionales, sobre prevención, tratamiento, pero también sobre salud mental y sociedad. Y es tanto lo que nos interesa esto, que esto es una primicia. Participamos en un consorcio con la Universidad de Tarapacá, con la UFRO, con la Católica y el MIDAP para la creación de un nuevo instituto tecnológico público de convivencia y sostenibilidad social. Y esos fondos ya están aprobados, están en presidencia, y va a ser un nuevo instituto tecnológico público para estudiar precisamente lo que nos interesan los determinantes sociales. Nosotros tratamos de investigar salud mental más allá de una perspectiva biomédica. ¿Sí? La psicología clínica y la psiquiatría durante mucho tiempo ha estado investigando cómo las enfermedades mentales vienen desde adentro de las personas, desde vulnerabilidades funcionales, biológicas, psicológicas, y cada vez sabemos que para entender las enfermedades mentales hay que entender más bien los sistemas de transporte en las ciudades, que tienen mayor influencia en el desarrollo de enfermedades mentales que, por ejemplo, riesgo o vulnerabilidad epigenética. Entonces yo pensaba que en este eje de determinantes sociales y ambientales que tienen mucho que ver con los mecanismos que producen, mantienen e intensifican problemas de salud mental, el concepto de conservación biocultural tiene mucho que ver con eso. Y eso es lo que voy a tratar de articular con una o dos ideas. Digamos, hay muchas maneras de entrar a la relación entre determinantes ambientales y sociales y salud mental, y yo voy a extenderme en un par de ellas. La primera pregunta que para nosotros siempre ha sido interesante, y esto es interesante desde cualquier perspectiva de salud, es ¿qué es lo que hace que las personas enfermen y que por lo tanto disminuya su expectativa de vida? ¿Ya? Y por supuesto, estos son algunos, además de las vulnerabilidades genéticas que pueden tener las personas, sabemos que el tema de los hábitos saludables versus no saludables tienen mucho que ver, explican algo así como un 40% de la expectativa de vida. Y acá tenemos sospechosos de siempre, como fumar, hábitos de alcohol, temas como vacuna, temas de tratamiento de enfermedades cardíacas, ejercicio físico, obesidad, etc. Pero lo que falta acá
Y bueno, y tenemos por supuesto una serie de, ¿no es cierto?, prevención que hace el Estado, porque básicamente son todos estos problemas de salud pública. Pero lo que falta acá, y esto es un metaanálisis de Holt-Lunstad, es que las relaciones sociales, la soledad y el aislamiento explican más variabilidad en la expectativa de vida que los sospechosos de siempre, ¿sí? Es decir, estar solo, estar aislado, independiente de que yo quiera estar solo, ¿sí? Estar solo, estar aislado, produce envejecimiento celular, hay evidencia robusta de causalidad. Hace que las personas pierdan años de vida, ¿sí? Y eso ha llevado, esto es bien sabido, a cifras como esta, que la soledad aumenta en un 26% la muerte prematura, el aislamiento social en un 29%, vivir solo aumenta muerte prematura en un 32%. ¿Ya? Y esto ha generado en distintos países la creación de, incluso, por ejemplo, en Inglaterra, esto es bien conocido, es bien mediático, ministerios de la soledad. O sea, la soledad como un problema de salud pública, ¿sí? Esto produce muerte prematura en la población. Entonces, esto me parece a mí muy interesante porque en Chile, por ejemplo, esto es la encuesta bicentenario de la Universidad Católica del 2023, hay prácticamente un 20% de personas que dicen tener 0 amigos. Cuando les preguntan con cuántos amigos usted podría contar, digamos, cuántos amigos cercanos diría usted que tiene. 0, un 20%, lo cual es extremadamente preocupante. Y acá yo ponía atención en algunas de las conferencias en las que he estado y, bueno, ¿cuál podría ser el rol de la conexión con la naturaleza y cómo la definiríamos para contrarrestar la pandemia de la soledad en nuestras sociedades modernas? Y ahí me llamó la atención, por ejemplo, cuando escuchábamos el video que presentó el profesor Luis Gómez en la entrevista que se hacía a don Juan Calderón, donde una niña le preguntaba al señor Calderón si es que los niños llegaran les gustaba navegar. Y la respuesta que daba una niña es que habían aprendido, que don Juan nos contó que a los niños llegaran les gustaba navegar y estar con el mar. Lo que me pareció a mí es un pequeño cambio, porque yo estaría acostumbrado a decir, yo disfruto navegar y salir al mar. Pero ¿qué pasa cuando la frase es, yo disfruto navegar para estar con el mar? ¿Qué es lo que aparece ahí? ¿Qué tipo de relación con un otro, una alteridad, emerge? Y ahí conexión con la naturaleza se verifica como un concepto ambiguo en general, pero aquí pareciera ser que se abre la posibilidad de que la naturaleza es un otro, un sujeto, y no un objeto de disfrute, de extracción, de utilidad, ¿sí? Y la conexión con la naturaleza significa algo más preciso, es no estar solo. No sé, quizás la conexión con la naturaleza y por lo tanto la conservación biocultural puede ser una manera de entender y de enfrentar este problema. Después escuchaba a Catalina cuando decía, en el mundo aymara nadie está solo y los volcanes están siempre, los cerros están siempre en pares. Y eso espontáneamente yo pensaba, bueno, ¿no será que además de un ministerio de la soledad, la conservación biocultural y la conexión con la naturaleza puede ser una manera en la que estamos ayudando a personas a sentirse menos solas, ¿sí? Y bueno, esto es algo que está en la literatura. Por ejemplo, hay un artículo que tiene un título un poquito estrambótico, como un poco ambicioso, pero decía, quizás el contacto con la naturaleza es el remedio para la soledad, pero está muy vinculado a una idea que es como la prescripción de la naturaleza, donde se dosifica en horas de exposición, así como horas de exposición a luz brillante para, por ejemplo, contrarrestar problemas de, por ejemplo, depresión con factores estacionales, y se convierte la exposición a la naturaleza en un tratamiento como se dosifica. Yo no sé si esa es la manera de usar la naturaleza, entre comillas, quizás ahí ya estoy diciendo algo que es un poco absurdo, porque no modifica la relación con la naturaleza, no hace que advenga en la naturaleza lo natural como una alteridad que me hace sentir acompañado, conectado, en el sentido que los seres humanos nos conectamos desde el nacimiento, que es con un otro. Nuestro sistema nervioso no puede desarrollarse si no es en relación con otra persona. La relación está como inervada en nuestro sistema nervioso.
A mí me tocó hablar en Puerto Idea, en Valparaíso, un tiempo y estaba empezando a interesarme en este tema de la soledad y el título que se le dio a la exposición es "Una amistad al día mantiene alejado al doctor", ¿no es cierto? Que es como dosificar en horas de exposición a la naturaleza las relaciones sociales, como cuántas relaciones sociales pueden ayudarme a mí a no enfermar o no morir prematuramente. Pero un remedio importante o interesante es un nuevo contexto relacional con el mundo no humano que se puede enmarcar en la conservación biocultural. Y yo creo que hay una buena articulación entre nuestro instituto, el MIDAP, y por ejemplo el CHIC, para poder crecer en esta dirección, ¿sí? También sabemos que la conexión con la naturaleza tiene un efecto poblacional, parece que es bueno, pero con diferencias individuales. Por ejemplo, parece ser particularmente beneficioso para personas que ya tienen relación con la naturaleza, ¿sí? Cuando uno ya tiene una buena relación con la naturaleza intencionada, donde uno la busca, ahí tiene efectos beneficiosos, pero si uno no la tiene, no son tan claros esos efectos. Y hay, por ejemplo, estudios locales en Paraguay, donde, por ejemplo, la cantidad de áreas verdes que rodean a las personas y el beneficio que esas áreas verdes producen en las personas es muy distinto si las personas tienen una relación intencionada con la naturaleza y la van a buscar, versus personas en lo que en Chile se llamarían tomas, que el estar rodeado de la naturaleza, de hecho, se relaciona con menor satisfacción con la vida. O sea, es un efecto inverso. Entonces, los efectos no son siempre en una dirección. Poblacionalmente puede ser, pero los efectos poblacionales siempre ocultan diferencias individuales que nosotros necesitamos abrir y entender un poquitito mejor. ¿Qué alternativa hoy tiene el ser humano para vencer la soledad? Yo les decía que yo pienso que la conexión con la naturaleza puede ser en la medida en que la entendamos bien para quién, cuándo, en qué contexto. Falta, la puse un poco antes, para regularme. Bueno, fíjense que este es un estudio reciente de la Harvard Business Review que preguntaba ¿para qué están usando las personas la inteligencia artificial hoy en día? Y hay algunos cambios. El 2025, primer lugar es terapia y acompañamiento. O sea, las personas están usando no la naturaleza, están usando la inteligencia artificial para vencer la soledad. Y eso uno puede decir, esto es una buena noticia, porque bueno, las personas se sienten más acompañadas mediante inteligencia artificial. Pero acaso, y ahí yo creo que esto es también un tema que hay que empezar a pensar, en el contexto de la conservación biocultural, el rol que van a tener este tipo de tecnología. ¿Hasta qué punto nos ayudan? Yo pensaba hoy día cuando escuchábamos el tema de las lenguas, para la inteligencia artificial hacer preservación y conservación de lengua es casi trivial. El tema es que no hay hablantes. La lengua está en un modelo, en un LLM, ¿no es cierto? Y puede estar ahí, puede generar herramientas para aprenderlo, pero sin hablantes, está ahí. Entonces puede ayudar en algo, pero no soluciona el problema de base, que es los hablantes. O sea, no muere una lengua cada 2 semanas, como decía así, porque está en un sistema de inteligencia artificial, pero sí muere una cultura, porque no hay hablantes. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, esto está ocurriendo. Nosotros estamos muy interesados. Por ejemplo, salió esto en un journal de la APA, para una edición especial, la idea de la inteligencia artificial generativa como una nueva relación humana. ¿Sí? Entonces, yo no sé si esto produce algunos problemas para, por ejemplo, la agenda de la reconexión con la naturaleza, que es extremadamente importante. Nosotros hemos estado estudiando, por ejemplo, qué tipo de usos de Internet hacen que las personas se desconecten del mundo. Cuando usan Internet para desconectarse de emociones negativas. Cuando sufren emocionalmente las personas, empiezan a usar Internet de una forma evitativa, donde se evitan conectarse con ellos mismos y eso maximiza la probabilidad de un uso problemático de Internet. Es decir, no puedo parar de usarlo, no puedo parar de usarlo. Y eso genera ciclos de soledad, ¿no es cierto? Y de evitación de mis emociones negativas, ¿sí? Eso nos parece muy interesante también. Otro tema, y estoy saltando un poco, yo lo sé, pero cuando escuchaba a la doctora Loncón hablar del suicidio en la Araucanía, es un tema que nos preocupa mucho en el MIDAP y que tenemos el deber ético de poder entender y estudiar y poder hacer prevención del suicidio, ¿no es cierto? Y hay efectivamente la región de la Araucanía es la región de Chile donde más ha aumentado,
¿sí? Los intentos y las muertes por suicidio, ¿ya? Y lo interesante es que dentro de esta, yo busqué varias revistas y todas tenían un poco el mismo sentido. Se presentaba la cifra y después se decía, se está elaborando más COSAM, centros de atención comunitaria. Esto es un síntoma claro de lo que ya veníamos advirtiendo, los coletazos de la pospandemia. Pero nosotros por lo menos una cosa sabemos, Mida, que es que la salud mental no es solamente un tema de salud. Y esta es una respuesta de salud, ¿sí? Y la salud mental se mueve por determinantes sociales y ambientales, principalmente, con lo cual el intersector y la manera de enfrentar la salud mental no es solamente clínica en los COSAM, sino que también es pensando en aspectos como, por ejemplo, conservación biocultural y los determinantes sociales y ambientales. Nosotros hemos estado estudiando esto con nuestros colegas de ELRI, del CIR, con una encuesta longitudinal de relaciones interculturales, y hemos descubierto algo bien interesante que a nivel poblacional, nuevamente, sabemos, y esto es la literatura internacional lo muestra, pertenecer a un pueblo indígena en muchas culturas es un factor de riesgo para problemas de salud mental. Y hay mecanismos que se han desarrollado para explicar eso, por ejemplo, estrés de minoría, internalización de prejuicios y estigma, que si yo crezco, creo que Martín tú hablabas de esto, si yo crezco escuchando algo, lo creo, ¿sí? Y mi forma de estar en el mundo es muy diferente si yo crecí con oportunidad y con un discurso autoafirmativo. Pero lo que descubrimos nosotros también en este estudio es que hoy en día en Chile, independiente de pertenecer o no pertenecer, y el efecto de pertenecer a un pueblo indígena, que es un factor de riesgo, una identidad fuerte de ese pueblo indígena protege. O sea, sentirme parte y adoptar y sentirme ahí conectado es un factor de protección, pero no parece ser un factor de protección lo suficientemente fuerte como para proteger de las violencias y de los efectos que tiene, por ejemplo, la Araucanía, ¿sí? Entonces, sirve, pero no es suficiente, porque cuando el insulto exógeno, el trauma, es muy fuerte, ese tipo de factores de protección fallan, no son suficientes para proteger a las personas. Y esto es un tema que obviamente nos interesa mucho y tenemos un capítulo al respecto con este estudio en un nuevo libro que está organizando el CIR sobre resultados de esta encuesta, que es ELRI, una encuesta muy interesante, una encuesta longitudinal de relaciones interculturales. Entonces, no solamente COSAM, sino que también pensar en conceptos como la soberanía sanitaria, es decir, cómo combinamos saberes que tenemos desde la psicología clínica, del conocimiento científico más occidental, con otras formas de ayuda y de conexión, y cómo generamos, por ejemplo, contextos como lo que hemos estado trabajando con nuestros colegas en el Laboratorio de Salud Global de la Universidad de Columbia, donde se pueden transferir tecnología e intervenciones desarrolladas para, por ejemplo, depresión y combinarlas con soberanía sanitaria y con formas locales de cuidado y de ayuda para poder combinar, digamos, intervenciones que están situadas localmente y que escuchan y que toman en cuenta. Incluso nosotros tenemos un software que desarrollamos con un proyecto que es Mira, que se está usando en distintas partes del planeta para identificación de casos y que donde también trabajamos con comunidades para que sea más fácil en distintos lugares del planeta identificar, por ejemplo, casos de depresión o trastorno de personalidad. Y no es llegar y decir, bueno, existe algo que se llama depresión, ustedes también lo tienen en su comunidad y nosotros tenemos ciertos tratamientos para identificarlo, sino que es, ¿cómo definen ustedes? ¿Ustedes definen algo parecido? ¿Existe algo así como un síndrome depresivo? ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta en que las personas se aíslan del grupo, no con ánimo bajo, anedonia, como nosotros definimos depresión. Principalmente el principal síntoma es que las personas se alejan del grupo, se aíslan. Ok, bueno, eso, ¿ustedes saben cómo tratarlo? No sabemos muy bien, o tenemos alguna idea, pero no nos funciona bien. Bueno, combinemos. Quizás hay psicoterapias que se han desarrollado y que tienen, y se pueden hacer incluso ensayos clínicos, y se entrenan a las mismas personas de la comunidad en implementar esos tratamientos, es decir, no vienen expertos a hacerlo. Entonces, esto es algo que hemos estado haciendo y que también creo que es una línea de acción que puede ser interesante. Bien, voy a dejar hasta acá. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Alex.